apóstol Pablo. Quiero que abramos la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, y quiero que leamos capítulo 18. Cuando lo encuentran dicen gloria a Dios. Hechos capítulo 18, y vamos a leer versículo 24. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar de nuevo en las sinagogas, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dice, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Voy a hacer un alto ahí. Mucha gente piensa que Juan bautizaba en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí en el libro de Hechos, capítulo 19, el apóstol Pablo está diciendo que ciertamente Juan el Bautista, él bautizaba con bautismo de arrepentimiento. Aquel que llegaba donde Juan el Bautista era bautizado con bautismo de arrepentimiento, y diciéndole que creyese en el que había de venir, esto es, en el Cristo. Entonces dice versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Te alabamos, te glorificamos, a ti sea honra y gloria, mi Rey. Te necesitamos, Señor, cada día más de ti. Como estos 12 también tenían hambre y sed de ti, Señor, así Dios te enviaste a Pablo para que fueran llenos de tu Espíritu y fueran bautizados en tu nombre, Señor Jesús. Oh, glorifícate, Dios Santo. Oh, queremos seguir siendo instrumento, utensilio, canales de bendición como lo fueron estos hombres de Dios. Aleluya, como dice la Sagrada Escritura, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo das tú, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo en el libro de Hechos es un instrumento, una herramienta que Dios usó grandemente para el inicio de la iglesia primitiva, para anunciar el evangelio a las naciones, a los reinos, a los gentiles, a nosotros pues. Y él fue instrumento
de muchas cosas, aleluya, que pasaron en el libro de los Hechos. Dice que, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, lo dicho por el apóstol Pablo, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hacerle levantado de los muertos. Él está hablando, está en su ministerio de misionero, hablándole a diferentes iglesias, yendo a diferentes lugares. Él está viajando a diferentes lugares, fue a Atenas, fue a Corintios, fue a Éfeso. Por eso dije que íbamos a viajar un poco donde el apóstol Pablo estuvo. Amén. Y él exhortaba de esta manera, diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. A veces la palabra ignorancia es una palabra fuerte, pero ignorando muchas cosas, nosotros cometemos ciertos errores y la humanidad ha caído en esos errores que viven de tradiciones, de huecas sutilezas. Hace un momento escuchamos a la hermana, a la vecina y amiga Cintia diciendo que ella creía mucho en el divino niño, en una estatua, y vemos que eso son tradiciones con cosas que tenemos muy, pero muy dentro de nosotros por nuestros abuelos, por nuestros padres, por lo que nos anunciaron a nosotros esta religión. Pero un día Dios nos muestra su santa escritura, su palabra, y nos hace ver que vivíamos en una ignorancia. La palabra ignorancia es ignorar, aleluya, lo que dice la palabra de Dios, la verdad. Y nosotros, Dios un día nos abre el entendimiento y conocemos entonces quién es nuestro Señor y Salvador y cuál es su plan de salvación. Por eso dice, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, que reconozca que necesita de Dios todos los días de su vida, que necesita más de Él y ser salvo. Por eso él comenzaba a hablar de esta manera. Dice, pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales está Dionisio, el Areópagita, una mujer llamada Damari, y otros con ellos. ¿Por qué? Porque le hablaba del Dios no conocido, porque ellos tenían muchas estatuas, muchas imágenes, ellos estaban creyendo en estas clases de dioses, aleluya. Pero Pablo fue enviado a hablarle del Dios no conocido. Ellos tenían un lugar donde no había estatua, pero decía al Dios no conocido, y de ahí él se agarró para hablarle del Señor Jesucristo, del Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Ellos no sabían, estaban como los discípulos que estando con Jesús no sabían que Jesús era Dios. Aleluya. Si vamos un momentito al libro de Marcos para hablar un poquito sobre eso. Dice que una ocasión, Juan 14, dice que una ocasión Felipe, estando con el maestro tanto tiempo, estando con el maestro, no sabía quién era el maestro, y le hace una pregunta, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y porque él estaba como confundido, como creo que hoy en día la humanidad está confundida, no sabe, no entiende. Dice la Biblia en San Juan capítulo 14, el versículo 7 en adelante, si lo encuentran me dicen gloria a Dios. San Juan capítulo 14, versículo 7. Amén. En San Juan capítulo 14 dice, si me conocieses también a mi Padre conoceríais, y de ahora le conocéis y le habéis visto, porque Dios es espíritu. Amén. Y un espíritu es incorpóreo, no se puede ver, no tiene brazos, no se puede ver. La Biblia dice que Dios está tanto en los cielos como en la tierra, lo llena todo, Él llena todo. Amén. Él está en Indonesia, en Tailandia, en China, en Corea, en todos lados está el Señor. Así que el Señor es espíritu, a Él nadie lo puede engañar, todo lo ve y todo lo sabe. Muchas veces el hombre comete el error de creer que Dios es como nosotros,
No, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, es todopoderoso, lo sabe todo y está en todas partes. Aleluya. Gloria a Dios, es el todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin. Así que Felipe estaba un poco confundido estando Jesús con él. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo? A ver, ¿quién me puede leer el versículo 9? A ver, léelo. Amén. Versículo 10, léelo. Amén. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Aleluya. Él es el Salvador del mundo. Él vino a nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aleluya. Pero a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así dice San Juan capítulo 1 en adelante. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aleluya. Y por él fueron creadas todas las cosas. Aleluya. Es que Dios no es como nosotros. Dios lo llena todo. La Biblia dice en Colosenses, el apóstol Pablo mismo dice, en él habitaba corporalmente toda la plenitud, toda la esencia de Dios estaba en Jesús. Aleluya. Y vimos su gloria como el unigénito. Aleluya. Lo que vimos nacer de María, sí, era el Hijo. Fue el Hijo, pero en él habitaba todo corporalmente. Un solo Dios. Por eso en Apocalipsis encontramos que él se hace notar como el que se sienta en el trono. Uno solo se sienta en el trono y ese es Jesús, nuestro Señor y Dios y Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, esto es lo que hacía Pablo. Pablo iba por las regiones de diferentes de Atenas, llevando el evangelio, llevando la palabra de Dios. Él estaba interesado en que toda la gente conociese a su Dios. Aleluya. Aleluya, en Hechos capítulo 17, aleluya, lo que hace un momento estamos leyendo. Entonces, vamos ahí en Hechos capítulo 17, versículo 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todos servos que sois muy religiosos, dijo Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todo vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha refijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen de Dios y si alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aleluya, tremendo. El apóstol Pablo le está dando a los atenienses, aleluya, en su areópago donde estaban ellos reunidos. Ellos eran muy galardonos, ellos eran muy elevados, ellos eran muy, wow, como hoy en día, eran muy respetados los atenienses. Ellos tenían la estatua de Poseidón allí con sus trinches, tenían a la diosa Atenas, aleluya, tenían diferentes dioses como hoy en día vemos las películas y vemos en ellos. Pero ¿qué sucede? Tenían un lugar donde decían al Dios no conocido, y de ahí Pablo se agarró para hablarle de aquel Salvador del mundo. Aleluya. Y como leímos hace un momento, muchos creyeron, otros se burlaban, otros decían, te escucharemos, otra ocasión te escucharemos. Pero dice la Biblia que Dionisio, el Areopita,
una mujer llamada Damar y otros con ellos, sí se arrepintieron, sí buscaron de Dios. Pero luego Pablo llega a Atenas y de nuevo comienza a hablar. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y había un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos hacer tiendas. Entonces Pablo estaba allí en esos lugares, estaba llevando la palabra, estaba compartiendo la palabra con ellos y él seguía hablando. Hay veces que como que cuesta el hablar la palabra de Dios a muchas personas, pero Dios le daba ánimo. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Aleluya. ¿Por qué es importante hablar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es lo que hace el cambio en la vida de las personas. Es que hace que la persona sea salva, sea sana, sea libre, aleluya, de la esclavitud en la cual vive. Así que Pablo seguía llevando la palabra y la gente le escuchaba, aleluya. 2, 3 se convertían, 4 se convertían a Cristo. ¿Por qué? Porque el mensaje era poderoso para la vida de ellos. Así que Pablo seguía predicando el evangelio a toda nación. Aleluya, todo esto es importante que nosotros podamos entenderlo porque hoy nosotros seguimos compartiendo el mensaje de salvación para que todos alcancemos la vida eterna. Dice la palabra de Dios que estos jóvenes que escucharon a Pablo se arrepintieron y se creyeron en aquel y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos el plan de salvación. El arrepentimiento, que es volver a nacer. Aleluya. Es ese arrepentimiento, es decir, ya no voy a hacer lo que era, sino que voy a cambiar mi vida. Voy a dedicar tiempo a Dios, a volver a nacer de las aguas. Voy a ser otra persona. Ya voy a dejar de ser y voy a comenzar a adorarle y exaltarle a Él, porque Él es digno de toda alabanza. Él es digno, como hace un momento cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Salvador de este mundo, porque le creemos a Él, aleluya, porque le servimos a Él, aleluya, y porque Dios anhela que su iglesia le conozca a Él. Amén. Es el Señor que anda buscando una iglesia que sea santa, pura y limpia. Una iglesia que entienda que los tiempos anuncian su venida y que nosotros debemos estar preparados para ese día, ese acontecimiento que viene por una iglesia que está adorándole, que está en espíritu y en verdad. La Biblia dice que Dios anda buscando una iglesia espiritual para comprender todas las cosas. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Así que él estaba en Éfeso. En Éfeso él estaba ahí compartiendo la palabra con la gente y la gente les escuchaba y la gente se convertía a él porque escuchaban a este hombre hablar de Dios. Estaba hablando de tantas cosas que ellos le llamaban la atención, porque dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendamos, según el poder que actúa en nosotros. A esa gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es lo que el Señor anda buscando, que nosotros podamos, aleluya, entender las escrituras, tengamos el conocimiento que Dios quiere para que podamos alcanzar toda esta anchura, toda esta plenitud. En la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, y esto es
tremendo, porque si le faltó conocimiento, quiere decir que es necesario el conocimiento. No ignoremos las cosas que Dios está hablando, no ignoremos lo que Dios quiere. Por eso Pablo hacía mucho énfasis en los pueblos donde él iba y se enfocaba mucho en que alcanzaran la vida eterna, la salvación, que conocieran a Jesús, el Redentor, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Éfeso, ese enfocó mucho en Éfeso, una iglesia que estaba en la mira del Señor, porque él quería que ellos alcanzaran la vida eterna. En Apocalipsis le hablé sobre que íbamos a hablar sobre las iglesias, de las 7 iglesias, y una que inicia es la iglesia de Éfeso, una iglesia que el Señor le tenía la mira, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice la Biblia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Entender que es el primer amor. Muchos dicen: yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo lo amo mucho. Pero aleluya, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, Cintia, si tú dices: yo amo a mi hija, pero no le doy de comer? Desayuno, almuerzo y cena. ¿Qué clase de amor sería ese? Derbez, que diga: yo te amo, Margarita, pero no la atiendes. ¿Cómo sería eso? Amén. O Mari, que dice que ama a sus hijas y de repente llega en un mes o 2 meses y no hay comida. Amar es demostrar en verdad que amamos, aleluya, a nuestros seres amados, que necesitamos expresar nuestro sentimiento de amor hacia las personas que amamos. Eso es lo que el Señor busca de su iglesia, de su pueblo, que demostremos que le amamos. Ha dejado tu primer amor. ¿Cuál es eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo podríamos descubrir que hemos dejado nuestro primer amor hacia el Señor? Es fácil. Debemos recordar cuál es el gran mandamiento, y ese gran mandamiento debemos marcarlo en la Biblia, incluso escribirlo y ponerlo en la pared, para que nunca olvidemos cuál es el gran mandamiento que Dios manda. A ver, ¿quién me dice cuál es el gran mandamiento? A ver, Cintia. Aleluya. A ver, Mari, ¿cuál es el gran mandamiento? Aleluya. Gloria a Dios, lo estaremos haciendo. A ver, Margarita, ¿qué dice el gran mandamiento? Gloria a Dios. A eso lo vamos a encontrar en San Marcos. Escriban eso y van a tenerlo ahí escrito. San Marcos capítulo 28, 12-28. Y leemos el nombre de Jesús. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él comienza diciendo primero lo primero, amén, porque Él está interesado en que sepan que Él es uno. No son 2, no son 3, Él es uno. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios. Dice: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es lo primero que tú tienes que saber. Amén. Y su nombre es Jesús. Y el versículo 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y este se está refiriendo en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso.
aleluya, lo más probable que la iglesia de Éfeso había bajado la guardia en la oración, había bajado la guardia en meditar en la palabra, tal vez había desviado su mirada, tal vez se había distraído, aleluya, y no había demostrado la devoción, el amor que debía demostrarle a su Dios. Recordemos que las 24 horas del día el Señor muestra su amor hacia nosotros. Él, mientras nosotros estamos durmiendo, Él guarda nuestros sueños, guarda nuestra vida, nos libra de todo mal, del pecado, de la maldad, de los que quieren hacernos daños. Aleluya, la Biblia dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. O sea, Dios nos protege de toda maldición, nos libra de todo mal y nos da vida. Yo no sé, muchas personas se levantan y rápidamente se paran a hacer cualquier cosa menos de dar gracias a Dios y menos de tener un tiempo en intimidad con Él y hablar con Él. Señor Jesús, este día sea un día especial. Hoy es el día que tú creaste, nos alegraremos, nos gozaremos en Él. El salmista David hacía eso antes que saliera el alba. Ya David estaba adorándole y exaltándole a Él. Y es la condición que debe tener el pueblo de Dios. Debe buscarla a Él primero. Va a buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todas las cosas. ¿Qué serán todas las cosas que tú anhelas, que necesitas? Dios sabe cuáles son tus necesidades. Él bendecirá tu vida. Entonces, el libro de Apocalipsis le está hablando a la primera iglesia. Pero tengo contra ti que te has descuidado, que te has olvidado de mí, que me has puesto de segundo y tercero. El Señor le está reclamando a Éfeso, la primera iglesia. Éfeso representa nosotros como iglesia, como pueblo. Y si ves, puedes percibir en las noticias y puedes sentir que hay mucha gente, muchos cristianos están bajando la guardia. Y es importante que estemos hoy cada día más, no cerca, sino pegado a nuestro Dios, a nuestro Redentor. Así que Pablo tenía la misión de llevar el mensaje de salvación a la vida de estas personas. Él estaba interesado en que ellos conocieran al Dios que lo había librado de todo mal. Así que él en Corintios, en Atenas, en Éfeso, dando sus viajes misioneros, le hablaba la palabra a todas estas personas. Aleluya. Era encarcelado, estaba en el mar estuvo también, pero dice que hubo una ocasión que estaba prisionero con Silas y a medianoche él estaba cantando coritos como cantábamos nosotros hace un momento. Estaba ahí preso, pero dice que cuando ellos cantaban, dice que comenzó un temblor. Comenzó, aleluya, a temblar ese lugar y las puertas se abrieron de las cárceles, los grillos se rompieron y dice que aquel guardia que estaba ahí estaba asustado y agarró su espada y lo que iba a hacer era suicidarse porque eso no podía pasarle a él, porque eso era algo bien delicado. Dice Hechos capítulo 16, entonces dice: mas Pablo a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, puesto todos estamos aquí. Increíble, no había escapado ni un preso, sino que todos están ahí. O sea que la alabanza, la adoración que estaba haciendo Pablo y Silas fue tan poderoso que ningún preso salió huyendo, sino que todos se quedaron ahí. Dice la Biblia, de cual dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidiendo luz le precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. ¿Te has hecho esa pregunta en este tiempo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero miren, a veces hasta ahí llega. No,
Él dijo cree. La palabra creer en la Biblia es un acto de obediencia a la palabra. No solamente si yo creo, porque muchos dicen yo creo en Dios, pero no hacen nada para demostrar en realidad que van a obedecer a la palabra. Entonces Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dice, y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolo a la casa le puso la mesa y le regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Aquel carcelero que te había metido preso a Pablo y Silas, ahora él y su casa creyeron, obedecieron y fueron bautizados. Amén. Cuán importante, aleluya, es el bautismo en la Biblia. Aleluya, dice Marcos capítulo 16, que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Sé que el creer es un acto de obediencia y de fe a Dios, y es necesario que nosotros hagamos lo que dice la Sagrada Escritura para alcanzar la salvación. Así que esto estaba sucediendo. Leer el libro de Hechos y leer toda la vida de Pablo, todo lo que hizo en la iglesia, nos ayuda a encaminarnos en el camino que Dios quiere para la salvación. El Señor quiere que tú y tu casa sean salvos. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad y alcancemos la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. El Señor está buscando un pueblo de verdad que entienda esta palabra, que entienda este mensaje, que podamos recibir esta palabra con mucho amor y podamos ser salvos. Él no anda buscando una iglesia que se pierda, no. Es que una iglesia que acuda al llamado, que atienda al llamado que Él está haciendo a su iglesia. Es importante que nosotros podamos ponernos en la mano de Dios en este tiempo, un tiempo tan delicado y crucial donde mucha gente no sabe ni lo que hace. Muchas cosas están pasando, mucha violencia, cada día aumenta más el número de violencia, cada día vemos cosas que antes no escuchábamos, antes ni siquiera nos pasaba a nuestro oído, que escuchábamos que pasaba en otro lugar, en otro país, pero hoy en día se escuchan cosas horribles y bueno, son cosas que están pasando porque son personas que están lejos de Dios, están lejos del plan divino de Dios, se olvidaron del primer amor. Hermanos, iglesias que se olvidaron del primer amor. Y es triste cuando uno se olvida de Dios. Por eso, mira lo que dice Apocalipsis. Es una carta escrita a la iglesia de Éfeso, pero a la vez es una carta escrita a nosotros, a la iglesia del Señor, para que no olvidemos cuál es el paso, cuál es lo que tenemos que hacer, cuáles son las cosas que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso es necesario leer la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios, podamos indagar, investigar. Aleluya. Miren, Felipe tenía el gran interés de saber, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Que él tenía un interés, él tenía hambre y sed de Dios, él sabía que le faltaba algo más, él no estaba tranquilo, él quería que el Señor les dijera a ellos lo que él tenía en su corazón, lo que él quería saber. Por eso es necesario que nosotros podamos, aleluya, indagar, investigar sobre todas las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras y preguntar. ¿Por qué? Preguntar no hace daño. Yo cuando comencé el camino del Señor, yo comencé a preguntarle a los que estaban a mi alrededor que me explicaran esto, y porque yo tenía interés de saber más de la palabra. Recuerden que Jesucristo no vino a fundar denominaciones. Jesucristo no vino a fundar cuadrangular, circular, católicos, pentecostales, no. Él vino a dejar su palabra para que todo aquel que cree en su palabra sea salvo. Él vino a dejar esta palabra para que tú y yo indaguemos, investiguemos de las cosas, de las maravillas de Dios. Aleluya. Y si nosotros no hacemos nuestro trabajo,
Fácilmente somos llevados de aquí para allá a lugares que no son los correctos. En estos días escuchaba una noticia que pasó en el mes de enero, el 27-28 de enero. Un hombre dice en Colombia, le profetizó, dice a sus feligreses que el 20 en enero ya iba a venir el Señor, y mandó a todos ellos a que ellos vendieran sus propiedades, sus casas, sus carros, y todos ellos fueron y vendieron sus propiedades, y llegó el día, y dice que una señora fue a decir que fueran a ver, porque dice que ella pensó que se había quedado. Cuando fue allá se encontraron que toda la gente estaba ya reunida afuera de la iglesia, porque el único que había desaparecido era el pastor. Entonces, esto quiere decir que ellos que estaban más creyendo en el hombre que creyendo en Dios. Por eso es necesario que nosotros leamos las Escrituras, para que podamos conocer lo que dice las Escrituras, para que nosotros podamos, aleluya, alcanzar la vida eterna. Necesitamos entender lo que dice las Escrituras. Recordemos que por medio de las Escrituras el Señor, aleluya, juzgará al mundo. Por medio de las Escrituras el Señor salvará al mundo, sanará al mundo. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, fácilmente podemos ser llevados de aquí para allá. Gloria a Dios. Pero el interés del Señor es que conozcamos quién Él es. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie? Bueno, vamos a orar. Gloria a Dios. Hoy quise viajar un poco con el apóstol Pablo y ustedes a diferentes lugares donde él estuvo, pero para que vieran lo que el apóstol Pablo, el hombre de Dios, estaba haciendo en diferentes iglesias, y cómo la iglesia, aleluya, apercibía el mensaje, y donde se encontraban diferentes personas que eran idólatras. Pero el interés de Dios es que le conozcamos a Él, al Dios no conocido, decían en Atenas. Señor Jesús, gracias te damos por permitirnos, oh Dios Santo, compartir tu palabra, por, aleluya, hacernos ver, Señor Jesucristo, aleluya, los tiempos que vivimos. Padre, te pedimos, Dios, para que también nosotros podamos ser diligentes como lo fueron la iglesia primitiva, y podamos comprender cada día más, y podamos, aleluya, amarte como dice ese gran mandamiento, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, que haya en nosotros ese deseo, Dios, fervoroso, aleluya, de buscarte en espíritu y en verdad. Aleluya, que no se apague el deseo de indagar, de buscar, de investigar y preguntar. Aleluya, Señor, que seamos diligentes en este tiempo. Se necesita ser dirigente. Necesitamos, aleluya, alcanzar, Dios, ese conocimiento, esa anchura, esa plenitud, Señor Jesús. Aleluya, tú quieres que todos alcancemos la salvación. De eso se trata este libro, desde Génesis hasta el Apocalipsis, es que nosotros alcancemos la salvación, que no sea un tiempo que perdamos, sino que lo demos todo en este tiempo para ti, para tu honra y gloria.